Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, estamos en el aire. Esto es Pulsión de Radio, cuarta temporada, episodio 25. Mi nombre es Gabriel Pulice y me acompaña aquí Luis Di Santo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo andamos hoy? Bien, muy bien. Y acompañados ya de un distinguido invitado. Yo creo que la última vez que lo vi fue en el Senado de la Nación. No sé si después lo volví a ver. No tengo recuerdo de esa situación. Yo tengo la foto. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí con Pablo Muñoz. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Bueno, es un placer contar con tu participación hoy. ¿Y cómo hemos titulado la entrevista de hoy, Luis? Preguntémosle al entrevistado. ¿De qué no? Porque le eligió él. Bueno, ¿de qué te vamos a interpelar? Bueno, creo que el tema de la conversación de hoy partió a raíz de mi último libro, que se llama El goce y sus laberintos, que es un resultado de un trabajo, de un estudio bastante largo, unos 5 o 6 años aproximadamente, y que es el tema sobre el que sigo en este momento estudiando y trabajando en detalle, y por eso creo que titulamos algo así como el psicoanálisis o los psicoanalistas en los laberintos del goce. Bien. Hay un agregado en el título que vos propusiste. Me parece que el psicoanálisis contemporáneo, ¿es cierto? O sea, ahí también hay algo para interrogar sobre lo contemporáneo. Bien, ¿no? bien. Bueno, entonces pero bueno, ahora vemos si uno se acuerda de esta pregunta después. Nos vamos. Usted sabe que acá el inconsciente nunca falta a la cita, tanto para olvidarnos. El que suele faltar a la cita es uno, habitualmente, el consciente. Bueno, le voy a contar, les cuento, porque hoy vamos a tener nuestra primera hora de entrevistas con Pablo Muñoz, y después nos vamos de gira, y vamos a pasar por Montevideo. Vamos a contar con la participación de Leticia Daguerre, que va a ser el avant-premier del próximo, que es el 14º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico, que se va a hacer en la ciudad de Montevideo desde el próximo jueves 26 al sábado 28 de septiembre. De ahí nos vamos a Córdoba, al encuentro con Rubén, con el Corcho Goldberg, para, recibir sus recomendaciones de lectura, siempre... O reflexiones, porque a veces no hay recomendaciones. Sí. Bueno, pero siempre viene acompañado con alguna empanada, un fernet. A la distancia. Bien, y después nos vamos al lago Traful, porque vamos a contar hoy con la participación de los protagonistas de Coto de Caza de dos cazadores, que es una obra que se va a estrenar el próximo domingo 6 de octubre. Vamos a hacer el avant premier aquí. Y lo que no quería dejar de mencionar, que es una recomendación, porque estuvimos el último domingo con Diego Yaiche, que le mandamos un fuerte abrazo, en el Borges Palusa. Y el domingo, fuimos a ver la presentación de nuestro primer invitado de este año, que fue Alejandro Horowitz,
que realmente fue una presentación maravillosa junto con Daniel Meca, que es el organizador del evento, y un recorrido sobre no solo la obra literaria de Borges, sino en relación a esa enigmática, ese enigmático protagonismo también a nivel político, ¿no? Protagonismo muy particular, ¿no? Pero en un recorrido que basta googlearlo, Borges Palusa 2024, y están los videos. Lo último antes de ir a la pausa musical, y en gentileza y agradecimiento a Alejandro Horowitz, bueno, pasamos un pequeño chivo, que es el seminario sobre los 4 peronismos que va a empezar el sábado 5 de octubre a las 11 horas. Quienes estén interesados nos pueden hacer llegar la información, que se la compartimos con Alejandro. Bueno, vamos a una pausa musical y a la vuelta con la presentación de nuestro entrevistado de hoy y la entrevista en sí misma. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. Ya estamos acá de vuelta. Bienvenido a nuestro programa, Pablo. ¿Qué escuchábamos, Pablo? Radiohead. Creep. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario de tu elección. De mi elección, sí. Bueno, es un tema que me gusta mucho, porque la letra tiene, ¿no?, un borde que toca el amor desde una perspectiva, digamos, difícil, ¿no? Uno podría decir, ¿quién no se sintió alguna vez? Creep. Claro, al lado de alguien, ¿no? Que pensó que no estaba a su altura, que nunca iba a poder, que no iba a llegar, y estaba ahí y no lo podía soportar, ¿no? Bueno, eso es lo que me gustó de ese tema. De eso se trata el psicoanálisis, exactamente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a leer algunas cosas del currículum que me pasó Pablo, que es un currículum que toca muchas áreas y con muchos destaques, como se suele decir, ¿no? Bueno, él es un colega licenciado y doctor en psicología de nuestra querida Facultad de Psicología de la UBA, también magíster en psicoanálisis por la misma, y en cuanto a la parte docente, bueno, él es adjunto regular de psicoanálisis de Escuela Francesa, psicología fenomenológica y existencial en la Facultad de Psicología de la UBA, y creo que también en la carrera de especialización de Psicología Clínica con orientación psicoanalítica, que estuvo en la mesa examinadora de mi tesina hace muchos años, junto con... ¿Cómo te trató? Porque Inés Otero. Mirá, es la hora de la venganza. ¿Sí? Mirá, se acuerdan de cosas que yo no tengo ningún recuerdo. Hay una facie de Pablo que es intimidante. Una facie así, el rostro, la cara, la expresión de gran jugador de póker, pero me trató amablemente. Jugué póker mucho tiempo. Bueno, mira, no lo sabía, bueno, por otro lado, él también es titular de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente en varios posgrados y tiene una responsabilidad institucional para mí de peso también, que es secretario de posgrado de la Facultad de Psicología. Antes fuiste secretario de extensión universitaria. Sí. Bien, es autor de varios libros. Es interesante porque vos ves los títulos de los libros o artículos que me parece que a veces preceden a los libros que él va a publicar, y hay como unas líneas investigativas que me parece que vos seguís un lustro, una década, después pasás a otra, pero que es vecina de alguna manera, ¿no? Me van a entender al ver alguno de los títulos que seleccioné. El último es El goce y sus laberintos, ¿sí? Que creo que sobre el goce, así con título como tema del libro, Néstor Braunstein, y no sé si alguno otro que tomó el tema como, vamos a decir, el vector de ese trabajo, ¿no?
Las locuras según Lacan, que va de la psiquiatría al psicoanálisis, la invención lacaniana del pasaje al acto y un texto publicado en Córdoba, Psicopatología, Bell, Rombo, Losange, Psicoanálisis, ¿sí? Bueno, esta es un poco la presentación sucinta, hay más, pero seleccioné algo porque si no, no vamos a pasar a mitad de la entrevista hablando del currículum vitae. Sobre el libro, no hemos podido leer el libro todavía, pero estuve leyendo alguna cuestión que publicó Manantial de reseña. Sobre eso quizás voy a tirar algunos temas para que vos puedas decir algo más. Pero elijo dos cuestiones para empezar a hablar. No del libro en sí, o sí del libro en sí, pero me parece más del autor. Primero, que él hace un recuerdo, y podemos decir, sí, entendemos por qué, pero le vamos a preguntar por qué, en memoria de Diana Rabinovich. Entonces, aprovechamos también para nosotros nombrarla, que se fue no hace mucho tiempo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué en memoria de Diana Rabinovich? Y lo otro que me sentí muy identificado, porque es una frase que yo utilizo mucho, dado que yo también me dedico a temas un poco resbaladizos, por decirlo de alguna manera, esa frase que él toma, creo que de inhibición, síntoma, angustia, de Freud, si no podemos ver, que ya es un aviso, antes que leas el libro, si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Bueno, sobre esas dos cosas, la elección de esa frase y la dedicatoria a Diana. Bien. Bueno, la dedicatoria a Diana tiene que ver con dos cosas. Primero, Diana fue la que publicó mi primer libro, La invención lacaniana del pasaje al acto, ¿no? Por Manantial. Y además aceptó presentarlo en una actividad en la facultad. Y eso significó realmente para mí una marca, un apoyo muy fuerte, ¿no? De alguien como Diana y un reconocimiento que ella hizo al leer ese libro y decidir publicarlo. Segundo, porque después aceptó publicar El goce y sus laberintos, a pesar de que con Diana habíamos tenido previamente en otro libro que yo publiqué, Libertad y responsabilidad en la práctica del psicoanálisis, que salió por otra editorial, por Letra Viva. En ese otro libro yo tenía unas polémicas con ella y marcaba una diferencia que conversé con ella en su momento, ¿no? Acerca de cómo ella se refería a la libertad en términos de la ganancia de un margen de libertad. Yo cuestionaba la idea del margen de libertad, que está en uno de esos libros de ella, y conversamos mucho sobre eso, y me terminó reconociendo que tenía en algún punto razón. Me decía, en algún punto, porque era Diana también, ¿no? Digamos, había que discutir con Diana, y es una persona de una solidez impresionante, ¿no? Entonces, ella aceptó publicar ese libro, ella lo leyó, lo eligió, me hizo algunas sugerencias que yo tomé para reescribirlo, y le pedí que escriba el prólogo, me dijo que sí, y bueno, en el transcurso falleció, ¿sí? Mientras yo terminaba de escribir el libro. Entonces pensé que ese proyecto iba a quedar caduco, y un día recibo el llamado de Carlos, su marido, el dueño de Manantial, diciéndome que sabía de esto, que Diana se lo había dicho, que él quería publicar el libro, ¿no? Así que fue realmente una gran alegría, y la dedicatoria tiene que ver un poco con esa situación y además con la relación que yo tenía con Diana. Yo tenía una relación personal, nunca profesional o laboral. Nunca trabajé ni en sus cátedras, ni me analicé, ni supervisé, ni hice nada del orden de lo profesional. Con ella solo asistí a algunos cursos de posgrado que dictó en la facultad, de doctorado, nada más. Y entonces tuvimos una relación exclusivamente personal, no tocada por ningún interés de otro orden. Y personal al punto de cuando ella estuvo muy enferma antes de la pandemia, ¿no? En otro momento de sus largas historias de enfermedades, yo era la única persona que iba a su casa a visitarla, que ella se levantaba de la cama de Savillé, a tomar un café, a comer unos sándwiches, a conversar un poco de psicoanálisis. Es decir, que para mí era el recordatorio de una persona que
que para mí dejó huellas, porque mis conversaciones con ellas para mí son inolvidables, ¿no? Bueno, y respecto a la frase, sí. Respecto a la frase inhibición, síntoma y angustia, bueno, a ver, no sé cómo decir, yo detesto el psicoanálisis transmitido de una manera simplificada o no sé cómo decir, edulcorada, ¿no? Acomodando las cosas para que todo encaje y sorteando las dificultades. A mí me parece que los grandes autores del psicoanálisis, Freud, Lacan, pero otros, ¿no? Grandes autores del psicoanálisis, Winnicott, Klein, no evitaban las dificultades, las contradicciones, las opacidades, ¿no? Y me parece que cuando los psicoanalistas escribimos y transmitimos, somos responsables de transmitir una versión del psicoanálisis que para mí en eso tiene importancia poder ubicar en nuestros textos, en nuestros referentes, sus contradicciones, sus oscuridades, las dificultades de los conceptos, aquello que no cierra, ¿no? Y esa frase de Freud me inspira. Pablo, en relación a este texto, que salió en el 22, ¿no? Sí. 2022, El goce y sus laberintos, ¿no? Dos preguntas en realidad. Una, si, viendo en perspectiva tu recorrido y tu obra, este tema y este libro, ¿qué relación guarda de continuidad o de ruptura con los otros temas que vos has escrito hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la idea del laberinto, ¿no? Que es una idea filosófica, griega por excelencia, pero no solamente, ¿por qué la utilizás? ¿Por qué este título, no? Uh-huh. Un poco como una misma pregunta, pero dividida en dos, ¿no? Sí. Bueno, sí, es cierto, es un libro que supone cierto corte. Yo venía con una línea que tenía bastante lógica, ¿no? Digamos, primero trabajé Pasaje al acto, y eso me llevó estaba implicada la pregunta por lo loco o la locura de esos fenómenos que en la clínica se presentan como un paciente de pronto, ¿no? Acting, Pasaje al acto, como algo disruptivo, enloqueció, ese tipo de cuestiones. Del pasaje al acto, que en realidad se origina en mi interés por ese tema porque estudiando la tesis de doctorado de Lacan sobre me puse a buscar bibliografía sobre el pasaje al acto y no encontré casi nada. Encontré un montón, pero todo era lo mismo. Eran textos que siempre se referían a una o dos clases del seminario 10 y eso era todo. Salvo alguna honrosa excepción que tocaba otras referencias sobre el pasaje al acto en otros textos de Lacan, que tampoco abundan demasiado. Entonces, con ese estado del arte medio vacío, dije, me parece que acá hay un lugar para entrar a tratar de poder decir algo que sirva, ¿no? Bueno, esa relación entre el pasaje al acto y lo loco me llevó al segundo libro, que es Las locuras según Lacan, donde encontré realmente otro agujero, ¿no? Busqué estado del arte sobre la locura en la obra de Lacan, 2 o 3 textos, y nada más. Después la locura en algunos otros psicoanalistas, en algunos textos, pero tomado de otra manera, no desde la perspectiva de Lacan. Y ahí, con ese estado del arte medio vacío, también entré en ese trabajo. Como consecuencia de la locura apareció la libertad, porque Lacan dice, ¿no?, la máxima de Lacan conocida, el hombre libre es el hombre loco. Entonces, ¿y qué es la libertad? Y ahí el estado del arte fue peor. No había un solo texto dedicado a la libertad en la obra de Lacan, ¿no? Salvo algunas referencias muy marginales, sobre todo en los textos de Diana y algunos otros como Alfredo Eidenstein y alguno que otro, pero cuestiones muy rosadas. Nadie le había dedicado un trabajo, ¿no?, profundo al tema. Y esa fue la secuencia de esos libros. Después el de fenomenología y el de psicopatología tuvieron que ver con otras cosas, con las cátedras. Y cuando pasé al goce,
que creo que la razón del goce fue asumir que no entendía bien qué era el goce. ¿No? Lo escuchaba, lo leía, repetía lo que se decía, pero conversando con colegas, ¿no? Sí, te interesaste en, bueno, ir a ver de qué se trataba Sí, eso. y además no solo por la carencia de saber al respecto, sino lo que no pasaba con los otros temas, por la sobreabundancia de referencias. Es decir, bueno, no hace falta más que entrar a Google, meter goce y tenés infinidad, ¿no? O sea, no paran. No pasaba con locura, con libertad, no pasaba, ¿no? Pero, entonces, esa fue la razón un poco de la elección del Pero tema vos y decís, el corte. ¿No? sobreabundancia, pero girando en el vacío. en bucle, ¿no? El laberinto, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la otra parte Sí, de la sí. pregunta, es eso. Creo que los psicoanalistas nos metemos en el tema del goce y nos perdemos en un laberinto. Es realmente una noción laberíntica, difícil de cenir. No sé si podemos dar una única definición, o al menos una definición cerrada, sin que dialogue o discuta con otras en la obra del mismo Lacan, ¿no? Quizás lo que puede ser, sin spoilear el libro, ¿no? Porque vamos a recomendar que lo lean, y nosotros también. Pero, ¿qué es lo que vos te encontraste? Y bueno, teniendo para decir que ya no se había dicho, ¿no? ¿Qué sería mi aporte en ese? Sí, el aporte en el sentido de con qué te encontraste, ¿no? Sí. Bueno, digo, fundamentalmente me encontré, que yo lo planteé un poco así, con que la noción de goce en la obra de Lacan está siempre planteada en términos de paradojas, ¿no? Es decir, nunca Lacan lo aborda de una manera directa, ¿no? Siempre paradojalmente, ¿no? Poniéndolo en términos de paradoja lógica, quiero decir que una afirmación es válida si y solo si es válida su contraria, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay goce que no sea del cuerpo. Y uno dice, bueno, listo, ya está, el goce está en el cuerpo. No, porque acto seguido el tipo te dice, bueno, pero el cuerpo se constituye barriendo el goce. Entonces el goce no está, tiene una relación con el cuerpo. ¿En qué quedamos, no? Bueno, es una pregunta que le hago al texto todo el tiempo. Lacan, ¿en qué quedamos, no? Con esto, porque nos dice... Sí, ahora, por lo menos en la reseña de Manantial, y supongo que toma cosas que vos has escrito en el libro, cito, ¿no? Dice, el autor enfrenta la tarea de elucidar las aporías y paradojas. O sea, busqué que era aporía para no dar por sentado que es aporía, dice, enunciado que expresa o contiene una inviabilidad de orden racional. Tiene una vecindad con la paradoja, pero es otra cosa. ¿Y por qué aporía también? Porque las aporías yo ahí no lo tomé en ese sentido, sino que lo tomé en el sentido de Zenón de Elea. La aporía de Zenón, sí. Las aporías de Zenón, que literalmente quiere decir sin camino, ¿no? Y a mí me parece que el goce, hay puntos que efectivamente, conceptualmente, llega a ciertos límites Lacan y después pasa a otra formalización, ¿no? Como son los laberintos. Como son los laberintos. Sí. De pronto uno se puede meter por un camino que llega a vía muerta. Bueno, es un poco lo que también dice la reseña, en otras palabras, pero es lo que vos decís, Gabriel. Aporías y paradojas del goce, una noción laberíntica, entre comillas, intratable, pero también fascinante y por ello peligrosa. Bien, si les parece, vamos a escuchar como el salmón, un tema musical, y volvemos para atrás. Bárbaro. Bueno, ¿qué escuchábamos? Ya dijimos lo que escuchábamos, pero... Calamaro, uno de los grandes. Sí.
Había una Salomón. versión con el Indio Solari, que estuve a punto de traerla, pero no tenía muy buen sonido, así que bueno, nos quedamos con eso. Sí, con la clásica que es excelente. Sí. Bueno, Bien. siguiendo lo que dice la reseña de Manantial, que sirve también para disparar un poco la conversación, dice: los peligros, hablando de la noción laberíntica, supongo, ¿no?, provienen de su potencia explicativa y su importancia clínica, pues problematiza la teoría cuando irrumpe arruinando lo que se suponía explicaba, así como a la vez justifica dificultades de la práctica analítica y cuestiones insolubles de la misma. Bueno, yo te decía en el off the record que pensando algunos de tus trabajos, ¿no?, viendo el índice de este texto y también el tema del pasaje al acto, que hay algo de cartógrafo en tu trabajo, ¿no? O sea, yo te decía que eras un cartógrafo, pero saco el tema del ser. Pero hay algo de cartógrafo. ¿Y vos qué decías? ¿Qué me respondías off the record? Eso. Te decía que sí, y que es algo que se me impone y que no lo busco. Es decir, que cuando me pongo a trabajar un tema, me empieza a interrogar, bueno, pero acá dijo esto, ¿y qué dijo antes? Y después, ¿cómo siguió? ¿No? Entonces, hay una linealidad que me gusta tener claro, ¿no? Una línea de trabajo cuando Lacan recorre un tema y lo va alterando a lo largo de su obra, pero no para hacer una secuencia únicamente cronológica, ¿no? Acá 1920 dijo esto, 1930, 1940, esos cortes a mí esquemáticos, primer Lacan, segundo Lacan, último Lacan, me aburren, me parecen Ultimísimo. me parecen pedagogísimos, pero mal, en algún punto arruinan algo que es la anticipación y la retroacción de una lectura, que es lo que más interesante para mí que tiene Lacan, ¿no? Como él mismo favorece lecturas anticipativas y retroactivas, ¿no? Desde elaboraciones posteriores volver. Sí, ponerlas en conversación, Claro, ¿no? claro. Y en ese sentido no es una obra que se plantee, como él muchas veces dice, ¿no?, como una evolución, como un desarrollo, ¿no? Entonces, incluso muchas veces otros invitados les hemos hecho la misma pregunta, o les he hecho, no recuerdo si era solamente mi pregunta o de algunos otros de nosotros, pero que hay cierto estilo de transmisión y de enseñanza que es quedarse con ciertas frases, ¿no?, como si fuesen mantras, sin saber bien el contexto de esa frase, ¿no? O sea, con quién se estaba peleando, a qué apuntaba, ¿no? Que eso pone saca de una lectura religiosa berreta, diría yo, ¿no?, y lo pone en una cuestión más de poder entender lo que está ahí y poder trabajarlo, incluso hasta poder dialogar con eso desde un lugar crítico, más allá del autor de que se trate. No estamos hablando de Lacan o de cualquier otro, ¿no? Y hay algo de esto, ¿no?, que se ha ido transmitiendo a través de las generaciones, sí, en la formación. La banalización de convertir el psicoanálisis y la teoría de Lacan en frases hechas, en clichés que se repiten, dando por sentado que cuando lo decimos ya todos entendemos lo que dice, y punto. Y la ausencia de pregunta y de discusión en torno de eso, ¿no? Y eso es si no lo entendemos, somos creeps. Exactamente. Sí. Si no eternamente. Claro, ¿no? A mí me pasa que escucho colegas lacanianos, ¿no?, que hablan, entiendo todas las palabras que dicen, pero es una jerigonza de que yo me quedo afuera, no entiendo lo que dicen. Entiendo sus palabras, entiendo los conceptos, no entiendo lo que quieren decir. Me pierdo absolutamente, ¿no? Y me parece que eso con el goce pasa muchísimo. Es una noción yo he encontrado la cantidad de citas reiteradas, usadas de la misma manera en las más diferentes escuelas, porque esto no es una cuestión de una única escuela, por autores incluso muy opuestos entre sí, absolutamente de una manera irreflexiva, ¿no?, como rezando. Y por eso digo que es una noción peligrosa, porque cuando una noción se vuelve explicativa de todo, hay que desconfiar. Yo desconfío, no creo que haya una sola noción
en el psicoanálisis que explique todo lo bueno, lo malo, todo tipo de padecimientos. Pero Pablo, viendo un poco en perspectiva también la historia del psicoanálisis, que tiene un poco más de 100 años, ¿no? ¿No es algo que sucede recurrentemente con diferentes términos? Uh-huh. Esa necesidad de que algo o se imponga o que sea, no es omniexplicativo, pero sí explicativo de un montón de cosas. Son ¿no? modas. Claro. Son modas. Son modas. Sí. En una época era todo era el deseo, en otra época pasó a ser todo el goce, en otro momento el acto, después los nudos, la clínica de los nudos, la clínica de los nombres del padre, la clínica de la pluralización de los goces. Clínicas que se van proliferando en función de la las psicosis modas. ordinaria. Sí, bueno, eso ni siquiera forma parte de la terminología de Lacan, entonces yo como que no le presto demasiada atención, pero tomando incluso los sistemas de Lacan, la clínica de los nudos, la clínica de los discursos, se arman clínicas de todos, de cualquier cosa. Sí, como ¿no? casi que pasan a tener el lugar de una cosmología, ¿no? Sí. Yo hace un par de fines de semana estuve en Rosario en la presentación de un libro y alguien decía, bueno, habría que dejarse de hablar del goce por 20 años, ¿no? y tomando esto que decías, ¿no? Que de pronto hay como una saturación, ¿no? Pero que en esa saturación se termina extraviando cuál es el valor clínico, ¿no? Exactamente. Y es lo que yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué podrías vos, situar de lo que estuviste investigando y supongo articulándolo, ¿no? con tu trabajo clínico? Uh-huh. ¿Qué valor clínico es el que vos, bueno, en definitiva te quedaste, ¿no? Sí, yo creo que lo que pude entender hasta ahora de la noción de goce es que no es explicativa de una serie de cuadros clínicos o de síntomas particulares como las toxicomanías o la anorexia o la bulimia especialmente. Tampoco tiene pregnancia en esta época, pregnancia que no tuvo en otra época, porque estamos en la época del no sé qué. La época del goce. La época donde el goce lo es todo y lo inunda todo. Sino que creo, después de haber estudiado con profundo detalle todas las referencias que recopilé de toda la obra de Lacan, seminarios, escritos, conferencias, entrevistas, etcétera, todo lo que Lacan escribió o dijo, todo lo rastreamos, junté 2.500 referencias aproximadamente, donde Lacan menciona el goce, hice unos cuadritos y todo en el libro. El cartógrafo. Un cartógrafo, sí, exactamente. Creo que lo que Lacan hace con el goce es mostrar que es una noción que arruina todos los dualismos, ¿no? Ahí donde podríamos hacer de 2-1, el goce irrumpe y arruina, ¿no? Por tomar la clásica, no hay relación sexual, no hay relación proporción sexual de Lacan, así donde 2 querrían hacer 1, el goce arruina. Ahí donde podríamos hacer un par en la relación analista-analizante y que se complete, el goce lo arruina. Ahí donde querríamos hacer 2 de la relación de la díada madre-niño, el goce arruina. Es decir, es lo que irrumpe arruinando la imposibilidad de la completud. Por eso me parece que el goce para Lacan entra en el grafo del lado de la castración, del significante de la falta en el otro, y está siempre vinculado, como lo hace por ejemplo en su versión del sujeto, a la falta en ser. Es decir, que hay una línea sistemática de Lacan, ¿no? Donde el goce siempre tiene que ver con la falta, con la inconsistencia, con el agujero, ¿no? Sí, y con lo que no se puede decir, ¿no? Exactamente. Sí, es el encuentro con el límite exactamente en el lenguaje, ¿no? Sí. Esa dificultad con respecto al goce como concepto, por decirlo de alguna manera, ¿tendrá algo que ver con que, bueno, muchas palabras, por más que las querramos precisar, están cargadas de una polisemia y un uso diverso y cotidiano?
y la cercanía del goce con el deseo como exceso, ¿no? O sea, vos que has estudiado tanto este tema, con 2.500 referencias y no sé cuántas cartografías más, si le tendrías que poner te estoy diciendo que quizás algo que es inapropiado, pero si le tendrías que poner otro nombre al goce, otra palabra, algo que esté más próximo de su dificultad, ¿se te ocurre alguna otra? No, la verdad que no lo pensé. Mira vos, no me pude salir de la cartografía, ¿viste? No lo pensé. Pero lo que yo propongo en el libro es no traducirlo. Porque nosotros tenemos un problema con el goce, en los múltiples sentidos que tiene esa frase. Pero, digo, cuando nosotros decimos goce, en los términos coloquiales del término, nosotros pensamos en disfrute, satisfacción, algo vinculado a los sentidos, y el término de Lacan no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Muy pocas veces, solamente en las primeras referencias perdidas, seminario 3, 4, 5 por ahí, Lacan todavía lo liga con una necesidad, la satisfacción de una necesidad, la satisfacción en la masturbación. Por ahí todavía el goce tiene el sentido del coloquial, ¿no? del lenguaje común. Por eso está la discusión de si no debería traducirse como gozo. Yo propongo nombrarlo directamente en francés, jouissance, ¿no? Porque tiene una homofonía con la que Lacan explota largamente. Jouissance suena exactamente igual en francés a jouissance, oigo sentido, ¿no? Entonces cuando Lacan dice goce, jouissance, en francés, dice todo el tiempo, oigo sentido. Y lo usa así desde su versión del sujeto, el seminario 10, hasta el seminario 23. Insiste en eso, ¿no? Por diferentes razones, una fundamental y clínica que tiene que ver con la interpretación analítica, ¿no? Que, digamos, ese juego de homofónico que arma Lacan pone en escena la interpretación. Sí. Oigo sentido. Exactamente. Y que se podría decir que queda emparentado a los imperativos del super yo. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Ante la orden goza, suis, solo puedo responder suis, oigo, dice Lacan, ¿no? Sí, sí. Oigo, que podría ser también obedezco. Sí. Tipo, Sí, porque, digamos, etimológicamente el oír y el obeir, el obedecer, están vinculados. Gabriel recién te preguntaba algo con respecto al tema de la clínica, ¿no? Que me parece que más allá de tu erudición y tus investigaciones, esto está en el trasfondo de tus trabajos, siempre pensar instrumentos o cuestiones que nos permitan no sé si una clínica más facilitada, pero sí menos complicada quizás, ¿no? Para pensar ciertos temas. Me da esa impresión, ¿no? Nunca he hablado de este tema con vos, pero me da esa impresión. Y acá también en la reseña de Manantial, que supongo que saca cuestiones del libro, dice: considerarlo a partir de la negatividad central en Lacan posibilita, supongo que hablará del tema del goce, ¿no? Posibilita renunciar a tratarlo como un impulso indomeñable y excesivo a limitar, ¿no? Que generalmente creo que es la versión más popular psicoanalítica, ¿no? Sí. Cuando la práctica analítica se reduce a técnicas para acotar excesos o a intentar simbolizar un pretendido goce presimbólico, esquiva aquellas aporías y paradojas nombradas antes, con las consecuencias teóricas y prácticas que el autor pone de manifiesto. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por lo menos brevemente, esas consecuencias, sobre todo prácticas, ¿no? Bueno, yo creo que a ver, yo te diría así. Dime cómo concibes ciertas cosas y te diré cómo trabajas como analista, ¿no? Algo así como, dime con quién andas, te diré quién eres, bueno, sí, esto, sí. ¿No? Sí. Y esto pasa con el goce mucho, eso está, y eso se ve, yo lo cito en el libro, cito a muchos autores en el libro, eso después me trae inconvenientes, porque la gente se enoja, pero bueno. Y goza. Sí, no sé. Puede ser, pero sí, usándome de punching ball. No, pero digamos, a mí me parece que acá es uno de esos
temas en donde las consecuencias clínicas de cómo considerás algo más claro se ven, que es si el goce viene de la carne, del cuerpo, la carne en sentido estricto, como dice algún autor francés, como Miller, por ejemplo, entonces eso tiene una consecuencia inmediata, que es que el significante y la palabra ante eso no tiene nada que hacer. Y entonces es la consecuencia de eso, ¿qué es? Bueno, como se dice, adiós al significante, la edad de la interpretación ha quedado atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo para que alguien hable, despliegue cadenas significantes es inútil, y entonces la sesión debe ser breve, ultra breve, cuanto más breve, mejor, para acotar, limitar esa emergencia de goce. Eso está escrito en los textos, está replicado infinitamente en múltiples comentadores, no solamente de esa escuela, y otras que llamativamente plantean cosas similares. Eso es bárbaro, porque no lo citan a Miller, pero dicen cosas muy similares, una manera muy similar de pensar el goce. Eso para mí es sumamente llamativo, sintomático. No sé por qué, no tengo una respuesta por qué eso es así, pero eso tiene una consecuencia clínica directa, inmediata. Es decir, vos el goce lo considerás como viniendo de las tripas, del cuerpo, presimbólico, no efecto del significante, no causado por el significante. Entonces tus herramientas de trabajo, el discurso, el lenguaje, la palabra, no funcionan, ¿no? Tenés que usar otras, el corte, el silencio. Y eso es, me parece a mí, una cuestión muy importante, porque cambia la clínica. El corte, el silencio, y también algo que aparece, que más allá de que no sea una intencionalidad, por llamarlo de alguna manera, era la cuestión temporal también. Sí, claro. Porque ahí cómo juega eso, ¿no? Pensar que algo debe durar poco para que no facilitar esa cuestión, ¿no? Que en muchos casos lo que duran poco es la continuidad de las entrevistas, ¿no? Porque son personas que se quieren analizar, que pasan por una experiencia así, quedan casi al borde de desacreditar completamente al psicoanálisis. Afortunadamente piden otra derivación y vienen a hablar de eso que les pasó, ¿no? Así es. No Tengo sé si te ha pasado alguna vez. múltiples experiencias del orden de... La pregunta es ¿cuánto duran tus sesiones? De antemano, ¿no? Sí, sí. Pregunta que al principio sorprende, porque como nosotros trabajamos con sesión de tiempo variable, entonces decir, no sé, ¿no? Entonces hay que, Claro. hasta que después encontré, mirá, las sesiones se van a ajustar a lo que vos necesites. Digamos que es lo que debe suceder, ¿no? Claro, pero la pregunta encubierta se podría traducir quizás en, bueno, ¿te interesa escucharme? Sí. ¿Podemos hablar de otros goces? Hablemos. Como secretario de posgrado, contanos un poquito tu experiencia y por otro lado, esta cuestión, ¿no? Que si bien nuestra facultad, nuestra ciudad, nuestro país siempre aparece como una especie de faro del lugar del psicoanálisis en la universidad, sabemos que hace tiempo está muy bien que haya otras voces, otras miradas, otros conceptos, pero ¿cómo desde vos como analista, pero al mismo tiempo en una función ejecutiva, ¿no? Y de diseño también de gobierno interno y de abrir lugares, ¿qué podés decir sobre eso, ¿no? Bueno, tomando el término goce en el sentido coloquial del diccionario, diría que me gusta la gestión, me gusta. En otro punto la padezco, ¿no? También podremos pensar otro costado de la noción de goce. Pero a mí me gusta participar de estos lugares donde se deciden ciertas cosas relevantes para la facultad y que tienen impacto en un montón de gente, ¿no? Bueno, lo que yo sí observo es que es cierto que hay cierto crecimiento de algunas otras orientaciones teóricas, pero no hay un decrecimiento del psicoanálisis. Es decir, la oferta del psicoanálisis se mantiene. No solo se mantiene, sino que en algunos casos hasta hay veces crece un poco, ¿no? En términos de la cantidad de gente que cursa actividades de posgrado de orientación psicoanalítica de diversas orientaciones.
ha crecido un poco la orientación clínica de las TCC, ¿sí? Que antes no tenía esa inscripción y esa llegada, pero me parece que ahora hay una competencia más abierta, más clara, ¿no? Más decidida. Y también es cierto que los colegas extranjeros, muchos vienen a formarse en psicoanálisis, ¿no? Que no encuentran esa formación en sus países. Eso se ve cada vez más, y después de la pandemia, con la conversión de toda la formación de posgrado, prácticamente toda en versión virtual, ¿no? Por plataformas virtuales, entonces eso ha hecho que los extranjeros se vuelquen mucho más a la facultad. Sí, se notó Sí, se notó. Ese Sí, cambio. sí. Ahora, yo he vivido en lo personal, porque vos sabés más o menos, tenés alguna idea de las cosas que yo me vengo dedicando hace tiempo, y siempre he tenido interlocución con gente de otras formaciones, porque también es cierto que los psicoanalistas hay ciertos temas que no se suelen dedicar. Ahora, en general, mi experiencia es que cuando vos hablas con cierta claridad, no en jerga, la gente te entiende. Sí, claro. Y te respeta, aunque tenga otros paradigmas y otra concepción del sujeto y de la cura y de la salud. Y esa interlocución me parece que es más que interesante, porque más allá de que cada quien esté en su tribu, puede tender algún puente posible en la facultad también. Eso, vos ves que algo de eso sucede. Sí, yo veo que cuando los cursos no se proponen como una bajada de línea de alguna escuela que viene a evangelizar y a adoctrinar, tienen mucha más llegada. Bueno, a veces algunos están en los programas y los tienen, no les queda otra que hacerlo porque quieren tener el título, entonces pasan por ahí, pero yo los escucho, recibo comentarios. Hay realmente mucho interés en aquellos cursos, en aquellos docentes que no están enrolados en una posición militante de ningún orden, y entonces tienen apertura para leer todo, para escuchar todo, para discutir todo y para corregir trabajos con cualquier referencia, sin ningún prejuicio, ¿no? Vos en el título que propusiste para la entrevista estaba lo de psicoanálisis contemporáneo. ¿Cuál es tu idea de eso que propusiste? O sea, ¿qué es lo contemporáneo que vos ves en el psicoanálisis, más allá de tu opción, tu elección y tu posición, sino también este lugar que te permite, ¿no? No solamente en tus investigaciones de leer múltiples autores, si bien está la égida lacaniana, sino también en esta gestión, ¿no? Institucional tan importante, que te permite escuchar y hablar con gente que está en instituciones psicoanalíticas y que no está en ninguna, ¿no? ¿Cuál es esta idea tuya de lo contemporáneo? Lo contemporáneo lo pensé en términos de que yo encuentro por lo menos dos dificultades fuertes en el psicoanálisis en la actualidad. Uno, la ausencia absoluta de diálogo y de interlocución posible. Es decir, no hay posibilidad de dialogar si no sos de la parroquia. Y no solamente no hay posibilidad de dialogar, sino que te transformás en un enemigo automáticamente a atacar. Yo lo he vivido personalmente y he tenido consecuencias mi posición de excluirme de las escuelas. Tuvo consecuencias y sigue teniendo en diferentes niveles, tiene consecuencias. Pero nada es más tranquilizante para mí que irme a dormir y saber que yo dije lo que pienso y lo que creo, ¿no? Conservar y cultivar esa libertad. Sí, exactamente. Por eso el salmón de Calamaro, ¿no? Un poco que a veces me siento el salmón navegando contra ciertas corrientes, pero esa es una de las cuestiones más complicadas del psicoanálisis en la actualidad, donde si no sos de la misma parroquia no te podés ni escuchar ni asistir, nada, ¿no? Y sorprende cuando yo de pronto voy y me siento a escuchar a alguien
cierta escuela porque me consideran enemigo, entonces piensan a qué viene acá, por qué, ¿no? Es una una espía, cosa, un topo. pero una cosa impresionante. A mí me divierte hasta el todo. Antes me enojaba, me hacía mal, ahora me divierto muchísimo con eso, ¿no? Se pasó la etapa. ¿Y la otra? Grité 2. Sí, y la otra es la fuerte escolarización, ¿no? La tendencia a que si no te escolarizás, si no te enrolás en una posición, te quedás afuera, ¿no? Bueno, nosotros somos un ejemplo de lo contrario, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Somos... Vivimos bien, laburamos bien. A lo sumo, vos de Boca, yo de San Lorenzo, instituciones que podemos reconocer oficialmente. Sí, no me va a acordar que el sábado tenemos... Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, nos acercamos ya al final. Me quedo, Pablo, con las ganas de invitarte y vengo con la idea de hacer un programa de homenaje a Diana Rabinovich. Con todo gusto. Y dentro de poquito va a estar Juan de Olazo también. Supongo que lo conoces de algún lado. Por supuesto, sí. Bueno, y bueno, nos estamos yendo a una pausa de la radio. Pablo, si querés hacer un último comentario Lo que sea. por hoy. Me sentí muy bien, me encantó la entrevista, muchas gracias por la invitación, y me parece que lugares, espacios como este de difusión del psicoanálisis y de la cultura, pero en particular el psicoanálisis, hacen muy bien, son muy necesarios, así que los felicito y les agradezco por esa tarea sumamente importante. Bueno, muchas gracias por venir, y bueno, nos vamos a una tanda de la radio y a la vuelta nos vamos a cruzar el charco para entrevistar a Leticia Daguerre. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, y estamos ahora cruzando a la otra orilla y ya la veo en pantalla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leticia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Un gusto estar de nuevo en contacto contigo. Bueno, ya nos estamos preparando, ¿no? Estamos en las vísperas del 14º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico Montevideo 2024. ¿Cómo están esos preparativos? Bueno, estamos con mucha expectativa, con muchas ganas de reencontrarnos. La verdad que está muy linda la propuesta. Es el segundo congreso que nosotros hacemos acá en Uruguay. El anterior fue hace 10 años, así que nada, nos llevó un tiempito volver a hacer sede del Congreso Internacional, y bueno, ya estamos ahí en la recta final. Sí, el Congreso va a tener inicio el próximo jueves 26, ¿verdad? Hasta el sábado Exacto. 28. Y bueno, ¿querés contarnos en principio cómo viene siendo tu experiencia un poco vertiginosa, ¿no? Sí, nosotros, bueno, nos conocimos hace unos meses acá en Montevideo, con una conferencia que viniste a dar. Y bueno, yo te comentaba, en realidad estoy desde febrero vinculada a la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico acá de la Universidad Católica de Montevideo, y desde que asumí también la dirección, digamos, o la organización del Congreso. Entonces, fueron unos meses de sumergirme fuertemente en todo lo que es el acompañamiento terapéutico. Y la verdad que ha sido una experiencia increíble, y estoy en lo personal con muchas ganas de reencontrarme, porque he podido conocer o estar en contacto con los referentes tanto de Argentina, de Brasil,
bueno, de Alejandro Chévez en España. Entonces, nada, ha sido una experiencia intensa, pero muy gratificante. Bueno, y sí, estabas nombrando a Alejandro Chévez, ahí se fueron sumando, ¿no? Y colegas de distintos países, además de Argentina y Uruguay, ¿no? Sí, Y mira, querés, sí, mira, contanos. tenemos más de 60 trabajos presentados, o que se van a presentar en el Congreso, que como decías es del jueves al sábado próximo, en la semana que viene. Eh, y tenemos de las temáticas más variadas, lo cual me parece que enriquece muchísimo. Y como decías, tanto de Argentina, de Brasil, Costa Rica, México, hasta tenemos unas expositoras que vienen de República Checa, lo cual también es una sorpresa. Esto es Eh, toda un acontecimiento histórico en el campo del acompañamiento terapéutico. ¿Eh? sí, Y una verdadera nota de color. Contanos cómo es que aconteció eso. en realidad ya nos enteraremos con ellas cuando estén acá en Montevideo. Ujú. Se contactaron por la difusión del Congreso, de la página web, presentaron sus trabajos y bueno, y ya nos enteraremos cómo están vinculadas y Mm. cómo van a hacer este viaje. ¿Por dónde Y dentro viene su interés? Claro, claro, también. Sí. dentro de las actividades, además que tenemos prevista, bueno, está la presentación de libros, de varios libros, y la proyección de una película brasileña Ah, con un ¿cuál? conversatorio con la Mm. directora y Mauricio Herman, que me parece que está interesante porque es una película vinculada al acompañamiento terapéutico, entonces es como poder tener ese contrapunto entre la directora que la llevó a cabo Sí. y que nos la cede para presentarla en el Congreso, y bueno, y la mirada del acompañamiento terapéutico. O sea que va a estar bien variadito, va Contanos a haber. qué peli es, ¿te acordás? Sí, creo, el título lo voy a decir en español para no pronunciar muy mal el portugués, que Sí. el título sería ¿Por qué tú no lloras? O ¿Por qué você no llora? Mm. De Cibele Amaral, es del año 2021, la peli, Sí, sí, sí. y, y bueno, y nada, y la idea es, además de proyectarla a los asistentes, al Mm. Congreso, bueno, poder estar con ese análisis posterior que me parece que está bueno. Sí, con Mauricio Herman, Como, además que ahora está incursionando como está retomando su carrera actoral, así que no, no, mirá, no la sabía esa. Ya me enteraré aprovechamos para cuando mandarle lo vea acá. saludos. Y va a estar también en la apertura, por esto me pareció interesante, el ministro del Ministerio de Salud Pública, ¿no? José Sí, Luis Sat, es difícil, es Satsian. difícil, Satsian, Sí, ¿no? sí, Sí, exacto. Sí, es el ministro interino, sí. y nos va a acompañar él en la apertura. También Mm. nos va a acompañar la directora del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, eh, O sea que en la es mesa, en la un mesa. evento que además, bueno, está también proponiéndose generar un encuentro interdisciplinario y un enlace con las políticas en salud, ¿no? En salud mental. Totalmente. Ustedes Bien. en Argentina tienen una larga trayectoria del acompañamiento terapéutico. Nosotros Mm, acá venimos creciendo, pero todavía falta mucho terreno mm, para explorar y para desarrollar. Pero realmente desde el 2008 que se desarrolló y se creó acá la tecnicatura, la primera tecnicatura acá de Uruguay, mm, ha ido creciendo mucho y ha ido
teniendo mayor presencia tanto en los medios públicos y privados, y ya también en las autoridades se visualiza de otra manera el acompañamiento terapéutico, o sea, se empieza a entender, Sí. pero es un camino que ha costado, digamos. Bueno, pero eventos así son una ocasión muy importante como para producir ese enlace, esa puesta en conversación, la visibilización, ¿no? Totalmente. Bien, y bueno, hay una larga lista de presentaciones, de temas de lo más interesantes. Está abierta la inscripción todavía, ¿verdad? Por si La inscripción está alguien... abierta. Sí, Tenemos el desafío de que en realidad para los asistentes la asistencia es presencial. sí, Lamentablemente no podemos desarrollar todo el congreso en forma virtual. Sí va a haber algunos expositores este, sí, de Jessica extranjero, Milet, por ejemplo, y Marco Antonio Macías López, el mismo Alejandro exacto, Chévez, que ya lo nombraste antes, que tal cual, sí, 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 que van a presentar en forma online, pero bueno, pero la asistencia es presencial. sí. Eh, y a pesar de que la coyuntura a veces económica y la situación a veces no colabora, la verdad que viene un contingente argentino bastante interesante, con los que estamos Bien. en contacto, y sí, y las inscripciones siguen abiertas. ¿Van a preparar una Eh, olla popular para los argentinos lo vamos a recibir con mucho Bueno, cariño. bueno, bueno, y bueno, Leticia, no sé si querés comentar algo más en relación a, bueno, cómo se accede en caso de que alguien a último momento decida viajar. Sí, mira, la página web es Bien, congresoat2024.edu.ucu.edu.uy. Eh, Allí están todos los datos, o sea, nada, se pone Congreso AT 2024, mm, Montevideo, Uruguay, lo googleás y ya te aparece la página. La sede es en la Universidad Católica del Uruguay, porque eso a veces también sirve como sí, para contactar. Eh, y, y bueno, y en realidad, con respecto a los datos, por ahí es bueno, importante también que mm, nosotros hay como una bonificación en las inscripciones también, entendiendo también y colaborando un poco en la posibilidad de que puedan venir. Entonces, nos pueden contactar al mail de congresoat2024@ucu.edu.uy, bien. eh, y les pasamos toda la información. Bueno, cualquier cosa y también pueden contactarse a las distintas plataformas de pulsión de radio que les hacemos llegar toda Buenísimo. la información. Y bueno, muchísimas gracias por disponer este ratito para ya empezar a palpitar el Congreso. Y bueno, nos estamos viendo dentro de muy poquito, ¿eh? Y Leticia, Muchísimas gracias a vos, Gabriel, muchas gracias a ustedes, y bueno, y nos vemos en una semana. bueno, bueno, te mandamos desde aquí un beso grande. Nosotros nos vamos a una muy pequeña pausa musical y a la vuelta nos vamos a Córdoba a recibir a Rubén Goldberg en el Rincón de los Libros. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, ahí escuchábamos Agarrate Catalina, nos quedamos un poquito todavía en la otra orilla, Gente Común, y ahora sí recibimos al Corcho Goldberg. Buenas noches, Corcho. Hola, buenas noches. Sí, ¿Cómo te gente va, de otra Corcho? orilla, de ¿Cómo otra estás? orilla también. Lindo escuchar ese grupo. A Córdoba viene bastante seguido, venía por lo menos, bastante seguido. Agarrate Catalina. ¿Qué tal, Sí, Corcho? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué ¿Cómo tenemos están? hoy para compartir con vos? A ver, esto no sé si lo va a sorprender, pero bueno, ¿no? Está dentro de lo que justo llegó un libro esta semana de una persona que ha fallecido este año, es uno más de sus libros, que es Edgardo Kosarinski, cineasta y escritor. Y que a mí me ha gustado mucho porque él hace una suerte de los textos, no las novelas y los cuentos que él tiene, que los recomiendo enormemente, como esto que voy a hablar esta noche, así, muy responsablemente. Eh, eh, él busca, ¿cómo se digo? En estos libros, en este último que se llama Rastros, que salió posterior a su muerte, es una búsqueda de datos ignorados por la historia, de personajes, te digo, o famosos u oscuros, que él los rescata del olvido, ¿no? Él hace de la disgregación constantemente en todos sus textos. Es una maravilla leer los textos de Cosani, que a mí me gustan mucho, personalmente, ¿no? Corcho, dentro de esta referencia que vos nos estás dando, Sí. ¿hay alguno de estos personajes que a vos te llamó la atención o te tocó más de los que él rescata? No, yo creo que eso es todo rescatable, todo. Pero justo también cae un libro de un autor que yo sigo y que no creo que tenga todos los libros publicados en castellano, pero tengo bastante y he leído. Es del austríaco Joseph Roth. Justo también llegó un libro de él sobre Roth y que se llama Variaciones. Joseph Roth. Todo es una coincidencia mayúscula, ¿no? Porque este libro nuevo de Kosansky y esta llegada de este otro libro que ya tiene un tiempo, ¿no? Que se llama, que es sobre este escritor, Vienes Roth, ¿no? Entonces, sí, se juntó estos dos títulos y dije, bueno, valdrá la pena hablar de Kosansky y más en un homenaje a su reciente fallecimiento, ¿no? ¿Y variaciones, de qué va más o menos? ¿Qué nos puedes Y, decir? va- y no, de Variaciones de Roth hace un recorrido sobre la obra de Roth y Sí, sobre la biografía de Roth, ¿no? ajá. Para el que no conoce o no ha leído Roth, recomiendo un libro fundamental para entender un Mm, poco lo que fue el Imperio Austrohúngaro y su caída, La Marcha de Radetzky. mm. Y de Un Roth, gran libro, y un de Roth, gran libro. vos que lo nombrás y que decís que tenés unos cuantos libros del traducido, ¿qué podés decir de este autor? ¿Qué semblanza Sí, nos puedes hacer de Roth? eso te iba a decir, si para quien no lo conoce, Claro, bueno, y se puede podés, entusiasmar en su lectura, ¿no? claro, sí, más que nada contextualizarlo, ¿no? Bueno, te digo, él es un periodista fundamentalmente que Mm, mira y extraña, y que va a París después a vivir, la caída del Imperio Austrohúngaro. Y esa novela que recomiendo nuevamente, que es La Marcha de Radetzky, que es la vida de una familia militar en ese momento, muestra bien en la geografía de lo que fue el Imperio Austrohúngaro y su caída, ¿no? O sea, Roth casi te diría, tiene una mirada en sus novelas y cuentos periodística de la Europa del Este, ¿no? Y la Fundamentalmente. caída del Imperio Austrohúngaro, ¿se da con Sí, la Primera Guerra o se da antes, Corcho? se da justo en el momento, justo es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, de Bueno, la Primera Guerra porque Mundial. Y nosotros, entonces, y ahí lo juntamos a Roth con mm. Stefan Zweig. Y ya tenemos el bingo completo para entender ese claro, momento de la Europa previa o justamente en la Primera Guerra Mundial. y tenés otro personaje importante que nació en el Imperio Austrohúngaro. No, bueno, es que está ahí metido que es Freud, me Es- imagino que estás hablando de él, vos, exactamente, ¿no? sí, sí, de Sigmund. Me imagino que estás hablando de él. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, bueno, sí, es bueno que es todo ese momento en ese mundo. Tuve la suerte, y en el año, quiero precisarlo bien, y va a ser ya en el año 82, y va a ser en Ujú. el mes de octubre. Estuve en la casa de Freud, cuando Freud tenía todavía el consultorio en Viena.
En Y tengo una Vergase foto. 19. Sí, y tengo una foto. Ajá. Ah, Y tengo una foto ahí. Fue previo a que se desmantelara ese lugar, se llevara todo a Londres, ¿no? Te hablo, esto bien. fue justo en septiembre, octubre del año 82. Bueno, esa foto te vamos a pedir si la querés compartir porque debe ser, bueno, una joyita, ¿Usabas ¿no? bigote en esa época, Corcho? Usaba bigote, a ver, hasta tengo pinta de psicoanalista argentino. Mirá vos. Parado delante del diván, que la sacó la persona que iba conmigo, Bueno, el que me estilo sacó esa foto. seguramente viste la película de Woody Allen, Selig, ¿no? Efectivamente, sí, Así que de sí. tanto estar en diálogo con los analistas, un poco una mutación te debe haber Bueno, acontecido. yo no sé si vos fuiste a esa plaza, que hay una A ver, iglesia, hay una catedral y hay un pequeño monumento en homenaje a Freud, un pequeño, no un en, monumento de la en- figura, está en una esquina de la plaza. No sé. no, no, Bueno, no, vos sabés que no, ese no, no monumento llegué ahí, tiene, no, no lo tiene vi. la letra En alfa Viena mismo, en en Viena Viena mismo mismo, me sí. decís, Tiene no, ese no. monumento, Yo todavía no es quería ver una sola cosa. Ah, no, no, estaba muy cerca de la casa de él. relativamente En- cerca. Mira, en esa época no ah, estaba el euro cuando yo fui. Y los 50 Schelling tenían la cara de Freud porque se cumplía un está bien. aniversario de la muerte, creo que los 50 años de la muerte de él. Bueno, Claro, pero no, bueno, en el es 82 tampoco estaba el euro, ya todavía. claro, Había yo me movía con pesetas. en ese monumento, en ese pequeño Sí. monumento, están escritas la letra alfa y omega, como la A y la Z del Ajá. alfabeto griego, que era una manera en que Freud escribía, tenía para escribir psicoanálisis, alfa y omega. Y Ah, mira vos. hay una frase que Sí. no sé si está en griego o en alemán, pero bueno, la cosa turística en español te la traducía, que siempre me impresionó y la recuerdo. Dice, la razón habla en voz baja. Ah, mira. Vos sabés que cuando fui a Viena, yo, aparte de ir a verlo a la oficina o el consultorio de Freud, tenía toda la intención de ver una cosa que era ir a ver, ¿no?, la película El Tercer Hombre, La Vuelta al Mundo. No sé si se acuerdan la película con Orson Welles. Sí, Bueno, viste que está la vuelta al mundo, hay el carrusel gigante. sí. Bueno, yo quería ver esa parte, quería ir a ver fundamentalmente el Viena, más allá de otras cosas que había que ver en Viena, ¿no? Pero Y había tres hitos que yo quería ver: la ciudad paralela y la casa de Freud, y buscar ahí la famosa película del Tercer Hombre, bueno, ¿no? De Orson Welles. ahí en Viena se ve muy bien que lo que fue el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Efectivamente, Todo lo que efectivamente. queda. Y al mismo tiempo, algo para ir si uno vuelve, son las pinturas de Klim. Ujú. Bueno, pero Sí. ahí tuve una suerte única. Mm, En el Schönbrunn, que es el museo más grande que tiene Viena, vi Klim, Siegel y Kokoschka, justo una exposición. mm. Y hay algo más, Inédito. ¿eh? Hay algo más en Viena, que es la obra de un arquitecto Sí, exactamente. de Unterwasser, Exactamente, sí. Todos los es edificios de Viena son casi la mayoría construida por él. que están intervenidos, ¿no? En muchos casos intervenidos, bueno, de una manera maravillosa, porque Sí. es, Yo- sí, dale, dale. En esos años que yo fui era otro mundo, Europa era otra cosa. Estamos hablando del Ujú, año 82, ¿eh? Mm, 82. Todavía ujú. existía el muro. claro. Y ahí y debe estar todavía, la única plaza en homenaje que está en Viena al soldado soviético. Bien, y Corcho, ¿y Sí, qué es lo no, ya que me fui nos... Nos nos fuimos fuimos de de esquina. paseo a Viena, no teníamos pensado ir a Viena, venimos de Pero podemos Montevideo. hacerlo, podemos sacar un programa desde allí. Ojalá. Eh, Sería bueno, buenísimo. recién entrevistando a Leticia Daguerre, que es la responsable de la organización del próximo Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico, nos Ajá. encontramos con la sorpresa de que van a participar dos inscriptas de República Checa Ah, interesadas, mira. así que Ah, bueno, esto es toda una novedad mundial.
Bueno, ¿Eso, pero eso cuándo es? ¿Eso es ahora en Uruguay? sí, en Montevideo del jueves Ah, 26 al sábado 28. mira, ajá, mira Sí. qué bien. Bueno, Pero no, lo que te iba a preguntar bueno, es sí. ¿qué, qué es lo que a vos te parece más importante de lo que transmite, ¿no? Este autor. Y yo creo que en esto, ¿no? Los cuentos van por otro lado. Tiene un cuento muy bonito que se llama La novia de Odessa, también entre los cuentos de él, ¿no? Yo creo que ahí hay en sus textos que hay como una sensación de urgencia y de mucha nostalgia, ¿no? Que es la que acompaña todas sus historias, ¿no? El pasado ocupa un lugar clave, te diría, en estos textos que recoge Kosansky, ¿no? Ahí me parece que por ahí se mueve él. Va caminando por muchos Mm. caminos queridos y lo hace con mucho placer, porque su memoria, porque lo que trata ahí es la memoria, ¿no? Hay te diría también como una tensión dramática y a la vez humorística, ¿no? En cada anécdota que él escribe, ¿no? Por eso, Sí. y vuelve mucho sobre el pasado. Todo lo que él habla fundamentalmente del pasado, porque él creo que vivió como 30 años en París y Ujú. volvió a vivir a Buenos Aires y todo eso lo llevó a escribir estos pequeños textos, ¿no? Algunos tienen su tiempo ya, ¿no? Pero este nuevo, este que se llama Rastros, cuenta una historia de Buenos Aires, cuenta en un primer capítulo el día que cae el Tercer Reich, ¿no? Y la concentración que hay en la Plaza Francia, ¿no? Con unos personajes de la literatura y de la historia argentina convocados ahí en el festejo de la caída del Tercer Reich, ¿no? ¿No? Y la represión que hubo Sí, de la policía, que la cuenta también, ¿no? Que no lo dejó manifestarse. Estamos hablando en el año 45, ¿eh? sí, 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 sí. El volver a Así. Buenos Aires, ¿no? Sí. Busquen, les recomiendo este libro Rastros, que está publicado por Pretexto, pero está publicado en Argentina, así que es económico, no viene Pretexto de España. ¿Eh? Bien, bueno, lo vamos a apuntar, ¿eh? Sí. Y hay otro de él que Sí. también lo pueden encontrar, que se llama El Nuevo Museo del Chisme, y está lleno de chismes. El nuevo Museo del Chisme. ¿Qué Sí, clase de chismes nos podemos de encontrar todo, de ahí? personajes, por eso te digo, de personajes que él busca y encuentra, va a encontrar cosas tan extrañas que te sorprenden, no, no, no. Bueno, a ver, no es lo que hacía Juan Ford, ¿viste? Pero tiene algún parecido, ¿eh? Bien. Bueno, y Bueno, no sabemos con qué chismes nos podemos llegar a encontrar ahí. ay, te vas a encontrar con mucho. Repetinos el nombre, el Lo que título del son medio libro. larguitos para contártelo, si no te los contaría. Ah, bueno. Repetinos el título, Corcho. Este libro que hablamos primero se llama Rastros. Bien. Y el otro libro que está publicado por la bestia equilátera se llama Nuevo Museo del Chisme. Es para Nue- pasar un buen momento y recordar algunas cosas que uno no sabe, no conoce o que algunas conocía no tan perfectas. Mente. Bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿Tenés algo más que quieras No, agregar? creo que por ahora está bien. Creo que lo que hemos hablado, mira, hemos hablado de Kosanicki que los llevó a Roth y de Roth nos llevó a Viena y de Viena lo llevó a Freud. Mira qué camino que hemos hecho. Nos hemos hecho un lindo paseo Claro, por Viena y, así. y bueno, la próxima nos encontramos en Córdoba otra vez. Con todo gusto, acá estaremos. Espero que estemos todos para encontrarnos. Bueno, Corcho, un gran abrazo y gracias como siempre por tus comentarios, tus sugerencias y tus envíos. No, no, gracias a ustedes por charlar un rato a estas altas horas de la noche. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a una pausa musical y a la vuelta nos vamos al lago Traful, ¿m? Y al encuentro del coto de casa. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, muy buenas noches.
estamos ya en el lago Traful. A ver, estamos... Buenas. Sí, hola, hola. Ahí se escucha. Hola, 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 hola. Bien, sí, no los estamos viendo, pero bueno, estamos ya en el aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Buenas estamos, noches. bueno, bien. Estamos con Miguel Ángel Viña y con José Luis, el Pepe Arias. Y bueno, bienvenidos a Pulsión de Radio. Muchas gracias. Buenas. Felices de estar acá. Bueno, bueno, sí, un gusto invitarlos. Aprovechamos para mandarle un saludo a Andrea Feiguín, que bueno, nos compartió la noticia sobre el estreno de la obra que están protagonizando, ¿no? Coto de Caza, de dos cazadores, y bueno, tenemos la suerte de poder hacer el avant premier con los dos cazadores. Así es. Así parece. Bueno, y ¿quién? Ahí lo ven, ¿quién? ahí se ve un poco. Ahora sí, ahora los Ahí va. estamos viendo, sí. Ahí va. Sí. Como un poco más. Sí, Diego, lo que perdón, Miguel Ángel, te vamos a pedir que enfoques un poco más abajo la cámara. Dale, voy a ver si Así, puedo hacer eso. A ver. ahí está. Bueno, No lo agarro directamente. Ahí se me ve mejor, ¿no? sí, ahora sí, ahí Bien. están los dos. Bueno, ¿cómo es este encuentro? Un fin de semana en una mansión del lago Traful y dos cazadores. ¿Qué pasa ahí en ese coto de caza? Así es, como bien decís, esta es la tercera temporada de la obra y todo transcurre ahí, en ese lago de Villa Traful, en una cabaña, lo que hace que, bueno, estos amigos que se juntan, de repente entre charla y charla se va dando a entender que hay otra cosa más que la amistad, ¿no? Que más allá de lo que aparentan. Hay determinados secretos y ahí se va desarrollando la obra del Coto. Hay secretos. Bien, lo que me comentaba Miguel Ángel cuando hablábamos en la previa es, bueno, que hubo una renovación de elenco y se sumó el Pepe Arias, ¿no? Y bueno, ¿qué te encontraste, José? Aprovecho para saludarte de nuevo. Bueno, Y muchas gracias. ¿qué te interesó de la obra? ¿Qué fue lo que te, bueno, en definitiva te enganchó, ¿no? Para sumarte. Sí, yo tuve la posibilidad de verla como espectador y eh, fue la verdad que muy curioso porque cuando la vi como espectador no sabía que iba a terminar trabajando en la obra, estaba viendo el último espectáculo, perdón, la última función de una tanda que se cortaba porque Lucas, el actor que acompañaba a Miguel en la gestión anterior, se iba a vivir a España. Y esa misma noche, Miguel y Víctor me ofrecen el papel. La verdad que me pareció una obra redonda, muy potente, con mucho peligro, muy bien administrado, ¿no? Eh, eh, es un clima muy amenazante y al mismo tiempo misterioso,
lúdico, muy peligroso y con espacio al humor, y un humor muy inteligente, un humor que está en contra de la voluntad de los personajes, digamos. Los personajes no son graciosos, pero termina siendo gracioso lo que padecen, lo que atraviesan, lo que les pasa. eh, em, y las, las incertidumbres, las dudas o los interrogantes que se le generan a los personajes, también los comparte uno como espectador. Entonces, son esas experiencias inmersivas donde el espectador puede de alguna manera atravesar el viaje junto con los personajes. Me resultó un material súper inteligente, sumamente interesante, y no dudé en involucrarme. Eso no sé si habla bien de nosotros, quizás habla mal de todos, pero fue así. Ya el destino está echado, ya está echado. Bien, porque vos lo nombrabas a Víctor, y Víctor es Víctor Chacón, ¿no? Que Sí, es, señor. además del director, es el dramaturgo, ¿no? De una obra que, por la información que me pasó Andrea, ganó la primera mención de la Feria de Dramaturgias 2020 en Fedras, en Buenos Aires, y de teatro virtual, ¿no? En Lima. Sí, Además el texto está publicado en papel, ¿no? En editorial Policarpo. ¿Sí? sí, 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 así es. Sí. Digamos como que esta obra, ahí está, ahí lo estamos fijando Pepe, mirá, la edición de Coto de a Ah, ver Casa. ah, bueno, Coto, Ahí está, sí, Coto de sí. Casa. Sí, primero apareció Coto, parecía una revista del conocido hipermercado, pero no, es porque aparecía solo la palabra Coto, ¿no? Entonces, sí. Los sponsors no vienen nunca mal, ¿eh? Nunca vienen mal. No, Y claro que no. nosotros estamos Que ven, buscando sponsor, la verdad que Ok, déjenlo un ratito más el libro, la primera, y a lo mejor tenemos suerte. está muy bien. ¿Quieren contarnos algo del libro, del director, bueno, eh, sí, o sea, digamos que, claro, bien como decís vos, como que la obra la escribió Víctor en la pandemia y como que tuvo su recorrido como antes de ser estrenada en teatro, como por así decirlo, literario, ¿no? Con estos premios que vos decís que tuvo en Lima, virtual, porque en ese momento mm, también estaba plena pandemia, que era todo lo virtual, y después el premio Fedra. Entonces, ya hay algo ahí muy interesante desde el texto. Yo creo que hay mm, algo de lo que escribió Víctor que es muy redondito, un cuento que atrapa y que también creo que es un desafío como actor. A mí también yo cuando la leí me encantó, pero digo, qué intensidad, ¿no? Como esto de que nos obliga a nosotros a estar en ese famoso aquí ahora, pero constantemente. Eh, y entonces, bueno, después cuando se estrenó, también era eso, estar como a la altura de ese texto, de poder estar ahí con esas intensidades que uno no puede, no tiene un segundo, porque estamos en escena todo el tiempo también, sí. ¿no? Y en Eh, peligro, decían recién, ¿no? ese peligro, sí, 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 me gustó el actor lo que dijo anterior, Pepe. y ¿seguro que se fue a España o...? No, no No, podemos decir más. Nos no, comprometés, nos comprometés. Nos compromete. Deberías no meterte en eso si no tenés que hablar con nuestros abogados. bien, bien, no, pues ya el peligro se está metiendo en el estudio entonces. Bueno, ese es el verdadero peligro, hablar con los abogados de ustedes. Claro. Bueno, quien acaba de intervenir es Luis Di Santo, cuya especialidad, una de sus especialidades en el campo de la psicología, el psicoanálisis, es la serialidad criminal. Así que tengan cuidado también Wow. ustedes, ¿eh? Bien, bien. Bien.
Es interesante que vengan, que se venga, que quiero saber su opinión. Claro que aparezca gente afín al tema. Entonces, Bueno, Claro. bueno, parece que ahí en Villa Traful lo único que está sumergido no son los árboles, ¿no? no, Que hay más no. cosas. Yo diría que no, que mejor no buscar. Bueno, Pero sí hay algo, viste, sí. me hiciste acordar un poco a esta cosa media de este director David Lynch, una cosa así medio esta serie de Twin Peaks. Sí. Y hay Ujú. algo ahí, ¿no? Del pueblo, de que la naturaleza, y como también un poco la naturaleza se come al hombre. Porque también es la historia de dos cazadores, amigos, o sea, se tocan muchos temas y también la gente a veces no sabe lo que va a ver, ¿no? Es interesante, dice, ¿qué voy a ver? La historia de dos cazadores, a mí que me interesa, y después la obra tiene una vuelta de tuerca que va más allá de eso, con esto que hablo de la naturaleza, que hay también una cosa fuerte de por qué se genera este coto de caza, que ahora, yo también tengo el rol ahora de Cristian, yo cambio de rol, entonces mi personaje ahora también es el que genera toda esta tramoya. Entonces estamos los dos investigando este coto de caza con Pepe. Él, como bien dijo, tuvo el gusto de verla. Yo no tuve ese gusto, me hubiese encantado poder verla también, porque creo que es muy interesante lo que pasa cuando se representa esta obra por todos lados, o sea, a nivel espectadores, a nivel actores. Y bueno, ahora yo tengo el gusto, además de trabajar con Pepe, de hacer el otro personaje, o sea, de recorrer el espacio desde el otro lado. Ahora, lo que vos contás, sin haber visto la obra ni leído el libro, me hace hacerles esta pregunta, ¿no? Porque hablás esto de Twin Peaks, la naturaleza. ¿Se trata de la naturaleza o se trata de que cuando dos personas que están vinculadas de X manera, en otro escenario algo ahí pasa y se transforma? Que ese otro escenario podría ser la naturaleza, pero una naturaleza donde se va a cazar, ¿no? No donde se la va a contemplar. Digo, ¿qué ibas a decir? Disculpame. Sí. No, que creo que ibas por buen camino. Me pareció seguirte por ahí la reflexión con respecto a que, claro, el hombre y sus circunstancias, ¿no? La circunstancia que lo rodea es particular. Esa soledad los pone en una circunstancia particular. El hecho de ir a cazar también los pone en una circunstancia particular, donde, bueno, sin lugar a dudas, las cosas que pasan, como decía Miguel, trascienden la actividad de la casa, y un poco también lo que decía Miguel es interesante con respecto a esto de lo que le pasa al espectador. Nosotros tenemos el desafío de llevar adelante un material que cuando yo lo vi no daba respiro. El espectador no tiene tiempo de relajarse. Hay otras obras que de pronto tienen picos de tensión y otros momentos donde parece una especie de remanso o una especie de oasis de tensión para volver a un pico. Y aquí yo vi un material que de un increyendo impecable. Entonces, me parece que para nosotros es un desafío poder darle, poder estar a la altura de la tensión que propone la obra y de la manera en que se renueva, los giros inesperados que tiene. Cuando una obra rompe el previsible de la manera en que lo hace Coto de Caza, uno se encuentra, bueno, ante un autor que tiene una mirada propia sobre el teatro y probablemente también un director, que en este caso es la misma persona, que tiene una teatralidad propia. Yo siempre digo que puede haber muchos directores de teatro representativo, muchos directores puestistas, de alguna manera los
que hemos tenido el privilegio de poder dirigir, nos damos cuenta que uno puede aprender a dirigir, pero no es fácil tener una teatralidad propia, ¿no? Creo que es una discriminación que yo hago entre los... Hay directores que pueden dirigir bien y que son correctos o eficaces en su trabajo, y hay otros directores que tienen una teatralidad propia, una mirada propia, y la pueden poner en juego. Me parece que en el caso de Víctor estamos felizmente ante la posibilidad de un profesional de esa categoría. Sí, sí, sí. Se me ocurría ahora, y espero que no sea un abuso de la asociación libre, ¿no? Pero pensaba, bueno, hay un cazador y del otro lado hay una presa, ¿no? Ahora, cuando hay dos cazadores, puede ser que la tensión en la obra sea precisamente quién queda en el lugar del cazador y quién queda en el lugar de la presa. Y lo que pasa es que me parece que el material te pone en un lugar inseguro con respecto a eso, porque la obra por momentos está narrada tomando en cuenta las circunstancias del tiempo presente, y en otro momento la obra pasa a transitar evocaciones, tanto del pasado como probabilidades en el futuro. Bien. Y creo que esos roles están en juego y están en movimiento. Parte del misterio de la obra es cómo se resuelve ese juego de roles. Sí, esa tensión, ¿no? Claro. Sí, sí. Esa tensión que no queda definida, que está como en movimiento, y me parece que eso es parte también de lo interesante del material. Se hace imprevisible. O sea que la obra, digamos, puede transitar, pero no queda en esa frase que se suele decir del cazador casado. No. Creo que sería como una mirada muy reducida. Bien. A la vez, insisto, vuelve a dar la posibilidad, me parece, ¿no? Vuelve a alimentar la imaginación del espectador a la hora de que el espectador puede seguir tomando decisiones por sobre lo que pasa también. O sea que lo que ustedes hablan con respecto al efecto en los espectadores no solamente es por la intensidad de la obra y su desarrollo, sino también porque, a ver si pesco lo que ustedes quieren decir, sino porque también genera una incertidumbre durante casi toda la obra en el espectador. Sí. Hay un tema que está muy en boga ahora, que es el tema de la posverdad, ¿no? De que todo puede suceder, y en la obra está eso muy presente, o sea, todo puede ser posible. Entonces en un momento se abre un abanico de posibilidades y el espectador creo que dice, ¿qué está pasando? ¿No? Como un sistema de mamushkas que tiene varias capas y hasta laberíntico que lo hace muy atrapante. Y como decía bien Pepe al principio, también como con destellos de humor que hace que todo eso tenga... hubo funciones que la gente se reía a rolete y hubo funciones que había una tensión tremenda. O sea, puede suceder de todo. Las funciones de Coto de Casa, como que pasa eso, pero no huele una mosca, es eso, es esa cosa, esa tensión dura, frágil, pero a la vez que te larga una carcajada. Entonces es como algo muy... Yo como espectador, esas obras son las que más me gustan a la hora de ir. Entonces, bueno, es eso, pasa también. Bien. Bueno, y el estreno va a ser el domingo 6 de octubre, ¿verdad? ¿En dónde están? En el Camarín de las Musas a las 19 horas. Bien, el Camarín de las Musas es en Mario Bravo al 900, ¿se acuerdan? 960.
9:60. 9:60. A partir del domingo 6 de octubre a las 19 horas y tienen programadas funciones durante todo el mes de octubre, y es el único día que va a estar los domingos a las 19, ¿verdad? Octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Claro, terminamos la temporada teatral ahí. Sí, que es un hermoso teatro. La sala del Camarín de las Musas es un muy lindo lugar para ir a ver teatro. Sí, Luis. No, bueno, realmente aparece con una propuesta muy, muy interesante. Y bueno, quisiera dar una noticia, que es una noticia triste, pero que tiene que ver con el teatro y la actuación. Acaba de fallecer, falleció hoy Daniel Fanego. Con 69 años, un actor muy reconocido, también con una militancia social y política. Damos esta noticia al aire que recién nos enteramos. Alguien que nos ha dejado un montón de obras y de cuestiones en televisión, en teatro, en cine. Quizás no tiene que ver con esta entrevista que tenemos con ustedes, pero sí tiene que ver en cuanto a lo actoral y al teatro. ¿Sí? Bueno. Sí, una pérdida importantísima. ¿Tuvieron ocasión de trabajar en algún momento con Daniel? No tuve la ocasión de trabajar con Manu Fanego, con el hijo, que tiene un parecido notable con Daniel. Y yo por ahí tuve la oportunidad maravillosa de verlo en varias oportunidades en teatro. Soy de la idea que no es mía la frase, pero adhiero a la idea de que el espacio natural del actor es el teatro. El teatro es donde todavía ese carácter artesanal le permite al actor tener un proceso mucho más rico, más amplio de la construcción del personaje, de la atmósfera, del material, de la obra. Y la verdad que una cosa, yo ya admiraba a tipos como Fanego y otros de su generación por lo que habían hecho en tele o en cine, pero cuando lo vi en teatro comprendí la dimensión de un profesional de esa categoría. La verdad que una muy triste pérdida. Bueno, y nos quedamos con esto que vos acabás de decir en cuanto al valor del teatro, y alentando a la audiencia a que vayan a ver Coto de Caza. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo porque se nos convierte a las 12, el programa se nos convierte en calabaza. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por venir y nos vemos en el lago Traful. Nos despedimos ahora hasta el próximo jueves en Pulsión de Radio. Muchas gracias. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.